con su programa Trazando Ruta. Hoy tenemos este prominente médico, psiquiatra y amigo de muchos tiempos, de aquellos momentos de Línea Roja, de los momentos de Ciudad Nueva, al doctor César Mella. Doctor, gracias porque dentro de tantas preocupaciones y ocupaciones que usted tiene, brindarme este espacio hoy sábado, para mí me llena de regocijo y de satisfacción. Cómo no, Antonio, me siento muy cómodo, además recordar nuestra juventud compartida, con ideales compartidos, con eso, con lo sano y lo romántico que éramos en esa época. Pero en fin, aquí estamos, tú en tu rol y yo en el mío, haciendo patria. Así mismo, eso es lo importante, que somos hombres que la escuela de la izquierda nos enseñó a ser gente honesta y que podamos darle un impronto a nuestros hijos y a aquellos jóvenes que nos ven a nosotros como ejemplo de ellos. Bueno, doctor, entremos en materia. Doctor, en este programa a mí me encanta educar a la gente. Yo he traído colegas suyos, el doctor Puello, el doctor Pedrocín, que es un muchacho de mi barrio, y hemos traído otro tipo de personalidades. Y yo trato, algún programa con carácter político, también trato de llevarle a la gente un menú diferente, como el caso suyo, que aunque vamos a hablar de política, pero vamos a centrarlo primero. Doctor, ¿cuál es la diferencia? Porque la gente no entiende qué es la diferencia entre la psicología, una enfermedad psicológica, y una enfermedad psiquiátrica, cuando una persona tiene que ir donde un psicólogo o cuando tiene que ir donde un psiquiatra. Psicología es sinónimo de conducta humana y estudia los mecanismos del pensamiento, de la conciencia y del comportamiento. El psicólogo no es un médico, estudia 4 o 5 años en una universidad, no receta medicamentos, pero el margen entre una enfermedad psicológica y psiquiátrica a veces es muy estrecho, al punto que yo, como psiquiatra, nunca dejo de trabajar en equipo con los psicólogos. Por ejemplo, un niño que se orina en la cama, un niño que no aprende a leer, un niño que no ha hablado, va donde el psicólogo. Un paciente que está hablando disparate y que está escuchando voces, va donde el psiquiatra. Un paciente que tiene una depresión con riesgo de suicidio, va donde el médico psiquiatra. Una pareja que tiene un problema de relaciones, que se quieren divorciar, va donde el psicólogo o el terapeuta familiar. Una persona con una disfunción sexual, va donde el terapeuta sexual psicológico. Y una persona finalmente con una fobia tremenda, miedos, una ansiedad que no lo deja dormir, va donde el psiquiatra. Pero todos esos 6 ejemplos que he citado pueden perfectamente verse por el equipo. Por ejemplo, quincenalmente con el psicólogo, mensualmente con el psiquiatra. Claro, no todo el mundo puede pagar un psiquiatra y un psicólogo a la vez. Es más, la gran mayoría de la población no tiene acceso ni a uno ni a otro. Pero hay diferencias y hay complementos entre la psiquiatría y la psicología. Y usted que me habla, vamos, ustedes, hay un sector de la medicina que no coge o no utiliza los seguros médicos. Ustedes, los psicólogos y los psiquiatras, utilizan los seguros que tienen las personas para su consulta y su tratamiento. Hay algunos seguros que están haciendo un esfuerzo por conservar esa cobertura. Por ejemplo, Senasa paga una diferencia a los pacientes, PALIC le paga algún par de internamiento, Universal tiene algunas propuestas. Pero lo que pasa, Antonio, es que cuando un psiquiatra lleva 45 minutos con un paciente conversando, un pediatra puede ver 3 y hasta 4 pacientes, 4 niños. Sí. El tiempo de la psiquiatría y la psicología es costoso. Y no es verdad que ningún psicólogo, ningún psiquiatra va a trabajar por 200 ni 300 pesos. Eso es hablando en términos muy francos. Yo, por ejemplo, no trabajo con seguros de ningún tipo, pero sí tengo opciones, tanto en el sector público como en el sector de ONG, donde veo mucha gente gratuitamente. Pero lógicamente, la mayoría de los psiquiatras no trabaja con seguros porque las ofertas que nos hacen los seguros son desconsideradas. Doctor, para cuando una persona va a llegar ya a un proceso de tener que visitar a un psiquiatra, pasa por una etapa. ¿Cuáles son las etapas de esa enfermedad ya cuando una persona tiene estrés, tiene crisis, entonces ya llega a un estado de una depresión? O sea, para llegar a un tratamiento psiquiatra son varias etapas que ya se llega. ¿Cuáles son los comportamientos de un paciente cuando ya pasa ese proceso y tiene que ir
a su mano para tratar? Hay señales de disturbios mentales, hay señales de desequilibrio. Una de ellas es el aislamiento. Cuando la persona está confuso, desorientado, irritable, descontento, infeliz, generalmente se queda en la casa. Otra señal es las relaciones interpersonales que se alteran, la novia, la esposa, los hermanos, los hijos. Pero fulano está raro, ¿qué es lo que le pasa? Vive peleando con todo el mundo. El tercer elemento que hay que tomar en cuenta es refugiarse en el uso y abuso de sustancias. Una gente de 20, 30, 40 años que nunca había tomado diario comienza a tomar. O un señor que comienza a probar de que la marihuana o que le dieron un pase de cocaína. Algo está pasando en su mente que lo indica que debe refugiarse en alguna sustancia. Otro elemento es el rendimiento laboral. La gente comienza a llegar tarde. La gente comienza a no producir lo mismo. Los compañeros y sus gerentes dicen, pero fulano le está pasando algo, hay algún problema. Por eso cuando un ciudadano sorprende con un suicidio, la gente dice, no, pero él estaba raro, pero estaba bien. Es decir, que esas señales, la comunidad, el médico general, el psicólogo debe prestarle absoluta seriedad. El mundo no es color de rosa, la vida no es feliz siempre. Y el resultado de uno sobrevivir es adaptarse a las frustraciones, las cosas no te salen bien, genera agresividad. La posposición de meta, quiero carro, quiero casa, quiero mi viaje al exterior, necesito una visa, no lo consigues, te pones triste. Eso puede llevar a una depresión. No todo el mundo tiene la misma fortaleza de ánimo, de entusiasmo para resistir los embates de una crisis económica, del desempleo, de la inseguridad ciudadana, de los problemas que tienen que ver con la falta de oportunidades. Y mucha gente se envuelve en problemas sentimentales, económicos, culturales. Incluso mucha gente va acumulando como un sentimiento de inferioridad que lo hace ser más agresivo y más excluido. De modo que esas 5 señales que puse proponer al teleauditorio son las que deben advertir a la familia, a la atención primaria médico, incluso a la comunidad, a los vecinos. Pero ese hombre tiene 5 días que no se baña. ¿Y qué es lo que le pasa? Bueno, psiquiatra. Ahí no se debe andar con tutela, porque felizmente, Antonio, los psiquiatras son más aceptados ahora que nunca, por la televisión, por la radio, por la educación médica, porque se sabe que el psiquiatra es un médico, que el psiquiatra no es solamente para los locos, sino también para los desviados, para los desconcentrados, para los que quieren matarse, para los que están tristes. De modo que nosotros, junto a los psicólogos, tenemos una gran responsabilidad, que es el tema de tu pregunta, de advertir esas señales, esos indicadores, esos tips que nos dicen, no, esa persona no está bien. Amigos televidentes, regresamos en breve momento con esta interesantísima entrevista con el doctor César Mella. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Dominicana es más que música, más que pelota o baloncesto. Dominicana es más que color o calor, más que playa o vacaciones. Dominicana es un sentimiento, un fuego en el pecho que baila con ritmo. Pero si lo desafían, se planta firme. Cuando llegamos, llegamos con sacrificio y triunfamos porque cada vez que compite uno, lo hace llevando a todo su pueblo dentro. Como Víctor Estrella, prueba de que República Dominicana es fe y tu fe mueve montañas. Continuando con nuestra entrevista de la semana. Doctor,
hemos visto últimamente cómo por estafa hay diferentes tipos de suicidio. Por ejemplo, llegó una modalidad de lanzarse de lo elevado y lanzarse de la azotea. ¿A qué se debe que cuando hay un tipo de que una gente tome esta decisión, se pone como de moda y sigue una cadena en secuencia de ese tipo de crímenes? Porque los medios de comunicación le dan una propaganda espectacular, casi pornográfica. Y mucha gente con debilidades en su sistema de defensa imita esos actos que parecen heroicos. El lanzamiento al vacío, que es una de las formas que estamos hablando, existe desde que el hombre existe, porque el hombre antes se lanzaba al precipicio o se lanzaban al vacío para caer al mal. O sea que siempre las alturas han sido un ingrediente para esto. Pero eso me permite clasificar el suicidio en cuanto a sus métodos en dos grupos: los métodos duros y los métodos blandos. ¿Cuáles son los métodos duros? Bueno, lanzarse al vacío, un disparo, el ahorcamiento y otros métodos de autoinfligirse heridas con puñales u otras cosas. ¿Cuáles son los métodos blandos? Bueno, en Europa es dejar la llave del gas abierto para intoxicarse, el abuso de pastillas o el abuso de una sobredosis de drogas, las que sean. Las mujeres generalmente utilizan métodos blandos, venenos y pastillas, que casi siempre pueden ser salvadas con un lavado de estómago rápido. Pero la mujer intenta 10 veces y solamente lo consigue 2 veces. El hombre en 10 intentos lo consigue de 5 a 7 veces. ¿Qué quiero decir? Que el hombre utiliza métodos duros. El más primitivo es el ahorcamiento, el lanzamiento al vacío y sobre todo el lanzamiento a un vehículo en marcha, los trenes en los Estados Unidos, por ejemplo, o el disparo en la cabeza. Muchos suicidios son ampliados, como muchas formas de feminicidio, donde el hombre, por ejemplo, en una cabaña mata a una dama y en ese mismo lugar se mata. Dicho de otra manera, que las formas de suicidarse dependen un poco del sexo, dependen un poco de la cultura. Y cuando nosotros promovemos estas cosas, ojalá que este sábado, ¿verdad?, esté viendo este programa gente adulta que advierta sobre la necesidad de educar en esto. La mayor causa de los suicidios en términos de enfermedad mental son las depresiones y después la esquizofrenia. La mayor cantidad de suicidios se produce entre viudos, solteros y divorciados. Dicen que los casados son personas que pueden estar en una relación de armonía que lo protege del suicidio. Los religiosos, sobre todo los católicos que tienen el confesionario como una forma de botar estrés o de confesar culpa, se suicidan menos que los ateos, eso dicen. Y en los niños el suicidio realmente es un poco extraño antes de los 12 años. De todas maneras, en la adolescencia, 12 a 18 años, la tasa de suicidio ha aumentado mucho por accidentes de tránsito ocasionales, por envenenamiento, por disparo y por otras cosas que hacen la juventud, entre ellas sobredosis de droga. Se considera que el tener una personalidad más o menos equilibrada, tener una familia integrada, tener recursos económicos básicos, está alejando a la gente de los suicidios. Sin embargo, en la Europa nórdica, Suecia, Islandia, Normandía, mucha gente mayor que lo tiene todo, en seguridades sociales muy completas, también se tira de la azotea y de los áticos, como llaman ellos. De modo que he querido hacer como un repaso general, muy resumido, de las circunstancias epidemiológicas que rodean al suicidio. Doctor, sabiendo ustedes, y todos tenemos conocimiento que la prensa no solamente influye en los aspectos políticos, en cambiar percepción, sino influye en la conducta, el comportamiento y la actitud de un ser humano. Porque ahora mismo es el sistema más viable, cómo le llega al ser humano la información, lo bueno, lo malo. Y por eso los países capitalistas, ya usted no ve esas campañas con banderas, sino son campañas a través de la comunicación, claro, de los medios. ¿Y por qué usted los psiquiatras, sabiendo que eso es un aspecto fundamental? Porque usted no ve, como aquí, usted ve una persona que lo matan con todo fuera, el sangre, sin embargo en los países capitalistas avanzados, usted lo ve pero ya en una funda, en un saco. Sí. ¿Y por qué no se hace una campaña? ¿Por qué no se somete una ley que prohíba a los medios de comunicación pasar tan cruel
y como usted bien ha dicho aquí, que yo estoy de acuerdo con usted, que es una influencia para que los medios de comunicación puedan mermar este tipo de promoción espectacular que ellos hacen para poder llegar a la gente. Necesitamos la ayuda de la prensa, pero es propiamente una necesidad de regular lo que se sirve. Hay una especie de talk show o de pornografía de la sangre, de la violencia, donde los periódicos y los canales, vamos a decir así, se manipula un poco la sangre, el disparo. Ahora hay una situación que los videos lo pasan sin cortarlo, sin editarlo. Un sujeto matando a otro en un colmadón, un tipo asaltando a 4 damas en un restaurante. Es decir, se va excitando al teleauditorio y al que lee periódicos sobre este tema. Hay que señalar que el índice de suicidio en nuestro país ronda de 5 a 8 suicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, que no somos de los primeros países en América Latina. Cuba, por ejemplo, tiene una tasa de suicidio más alta que nosotros. Sin embargo, en el periódico Gramo usted nunca ve que hay una noticia de suicidio, porque eso está regulado allá. Y hay que tomar en cuenta que en este país diariamente se suicidan entre 2 y 4 personas. Pero la mayoría no aparece en los periódicos, porque la gente dice que se envenenó, que se intoxicó, que se le paró el corazón. Porque el suicidio es una afrenta moral para la familia, sobre todo en que en la tradición judeocristiana se cree que el que se suicida no lo reciben allá. Va al infierno, como dice. Sí, dice que va directo al infierno. Yo no creo eso, pero en fin, es una creencia muy acendrada en la población. Yo lo que creo es que hay que amar la vida y luchar para la vida, arropándose hasta donde la sábana alcanza y luchando y sabiendo que la vida nunca ha sido color de rosa. La vida es dura, pero hay que enfrentarla todas las mañanas cuando uno se levanta. Hablemos un poco del hoy presidente del Colegio Médico Dominicano. Y vuelve Sí. Adiel Suero. Yo lo vi a usted en una plancha donde usted estaba con el candidato que promovía el Partido Revolucionario Dominicano, su partido. ¿A qué valor usted le da el hecho que Adiel Suero, a pesar de que la gente le llama Adiel huelga, que la gente lo ha tildado de tantas cosas, gane hoy el Colegio Médico Dominicano con un 72% de los votantes, de una clase como son ustedes los médicos, que son la guía de la vida de nosotros, que no es una clase inconsciente, es un voto consciente que ha votado por Adiel Suero? ¿A qué usted entiende que se debe esa votación que tuvo el presidente del Colegio Médico Dominicano? Las élites médicas, me refiero sobre todo a la gente que trabaja en el sector privado, no hacen vida gremial. El gremio se ha convertido en el espacio de lucha de los médicos pasantes, de los residentes, de los médicos sin empleo, del médico de a pie, del médico pobre. Waldo Suero representó en esta coyuntura un expresidente 3 veces que había protagonizado luchas extraordinarias y que en cada gestión obtuvo aumento de salario de los médicos. Eso le da una especie de heroicidad y que en el plano profesional es un pediatra, cardiólogo del sector público, también Hospital Roberry, donde se ha destacado. Él hizo una campaña mercadológicamente correcta, o sea, él no buscó los partidos. Entonces se dedicó a caminar todo el país y luego los partidos vinieron detrás. El PRD le cogió tarde, porque el PRD levantó un candidato excelente, Hugo Bautista, excelente, pero en las elecciones hay una parte emocional, hay una memoria inmediata. Si el votante lo que quiere es un médico que lo defienda, que sea aguerrido, claro está, yo llamo la atención desde este momento en mi condición de asesor de Waldo Suero, que los tiempos han cambiado, que hay que darle valor al diálogo, hay que darle valor a otros métodos de lucha, que las huelgas médicas solamente perjudican a los pobres, que no tenemos gobiernos tiránicos, sino gobiernos democráticos. Yo creo que el presidente Danilo Medina es un excelente mediador, un hombre que sabe escuchar, y que la ministra de Salud, la doctora Altagracia Guzmán, es una mujer que fue presidenta del Colegio Médico, una mujer sensata, una mujer negociadora, con carrera política extraordinaria en la Cámara de Diputados. De modo
que quiero regocijarme y felicitar al doctor Waldo Suero porque yo fui asesor de su campaña, pero además yo quiero establecer que privilegie el diálogo, que dé al gobierno por lo menos una tregua de 100 días que incluyan la Navidad y que luchemos todos contra el dengue, contra la malaria, contra estos virus nuevos que se acechan, porque los problemas de salud no son del Colegio Médico ni de la Secretaría de Salud, son del país. Y sobre todo el país de a pie, el país que sufre, el país que no tiene para comprar ni una aspirina. De modo que el Colegio Médico no es un ente de protesta, sino de participación propositiva para resolver los problemas de salud de este país. Anunció él, automáticamente fue declarado ganador, que su meta fundamental es un aumento salarial y resolver la situación de los exámenes, aquella disputa que hay hoy, si es por medio de la pasantía o si es por el examen, entre otras reivindicaciones, y que buscará la forma, pero de lo contrario, a dar las acciones necesarias para lograr este objetivo. O sea que el doctor Ladiel Suero viene con una actitud más o menos similar a la que hoy usted lo ha determinado como un líder de la reivindicación de los médicos. Yo fui presidente del Colegio Médico Dominicano y en 2 reuniones con el presidente Fernández de entonces obtuve un salario de aumento muy significativo, sobre todo para los jubilados. Yo no hice ninguna huelga médica cuando fui presidente. No porque soy un santo, no, yo soy gremialista, político y científico, sino que privilegié el diálogo con un hombre que hasta hoy le reconozco su sensatez, como Leonel Fernández. Yo le propuse al doctor Waldo Suero que no hiciera declaraciones tremendistas, que hiciera un llamado a la concertación, que él logró concertar a todos los sectores en torno a su candidatura, y que hiciera una propuesta de diálogo. Por supuesto, un reajuste salarial de los médicos se hace necesario por el costo de la vida, por el estándar de vida de los médicos. Aquí los médicos no tienen ni una chacabana, ni un carro, ni una casa. La mayoría de los médicos ganan menos de 40,000 pesos mensuales, los que no tienen 2 empleos. Entonces, hay que poner atención a ese asunto de los médicos y buscar formas de reajuste que sean en política pública. Por ejemplo, a los hijos de los médicos le pudiera cubrir la secretaría su colegio. A los médicos deben darle un plan de libros gratis para que estudien. Ahora quieren echarle la culpa al dengue, pero no le dan material para estudiar. A los médicos deben darle facilidades para obtener apartamentos en el plan del sector oficial y para poder sacar un carro con un bono del Banco de Reserva. Usted ve que yo estoy montando propuestas, porque un dirigente gremial, que no lo soy, sino asesor, tiene que tener elementos propositivos para un gobierno, porque todo no puede ser una lucha de vamos a paralizar, vamos a ocupar, no. Si el doctor Waldo Suero persiste en esos métodos de lucha, posiblemente se quede solo entonces. Pero doctor, usted es asesor médico del Estado, usted tiene la vía y la fuente de hacerle esos planteamientos al presidente en su condición de asesor nombrado por el presidente Danilo Medina. Usted tiene una fuente y un canal para que estas observaciones muy correctas que usted ha hecho, el presidente la puede poner y sería para usted un gran logro que en su gestión como asesor del Poder Ejecutivo puedan hacerse esas reivindicaciones sin huelga. Yo por primera vez, en un medio de comunicación voy a declarar lo siguiente. Yo no acepté ni me juramenté como asesor médico del Poder Ejecutivo, porque en el 2000-2004 ya yo tuve esa posición y la desempeñé con mucho apoyo del presidente Hipólito Mejía de entonces. No quiero que se vea como una grosería ni como un desprecio. Mi respeto al presidente Medina, mi agradecimiento por haberme tomado en cuenta en un decreto que aún hoy día, este sábado, está depositado en el Palacio Nacional. Yo no soy asesor oficial, ni tengo sueldo, ni chofer, ni guardia atrás. Pero el presidente Danilo Medina debe saber que cuenta con mi asesoría permanente y con mi amistad inquebrantable. Pero yo no soy funcionario del gobierno. Ahora, si este sábado que estamos hablando ocurriría algo diferente, pues la historia me absorberá. Amigos televidentes, volvemos en breve instante por esta importante entrevista con el doctor César Mella, que ha dado importantísimas declaraciones para ustedes.
Inmobiliaria Salea y Domo Real Estate presentan su proyecto Residencial Jardines del Fresno. Excelente proyecto residencial diseñado con los mayores criterios de funcionalidad y confort, utilizando los más finos materiales de terminación. Amplias áreas verdes y de esparcimiento identifican nuestro proyecto que le ofrece a nuestros adquirientes la mejor y más conveniente opción habitacional por su inversión, donde la seguridad y la privacidad han sido cuidadosamente pensadas. Ubicado en la avenida República de Colombia, casi esquina Avenida Monumental, en Santo Domingo, República Dominicana. Ofrecer una mejor calidad con la más económica inversión es el principal objetivo de nuestro proyecto. Jardines del Fresno, excelente calidad al precio que puedes pagar. Para el este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Hablemos del médico político. En estos breves momentos que nos quedan, doctor, todo el mundo lo veía usted como una figura del PRM, porque todas las personas que son de su grupo, con las personas de su ambiente, están en el PRM, incluyendo el doctor Félix Iglesias, que es un gran amigo de usted. Sí. Esa decisión de usted no seguir hacia ese partido con Hipólito, que usted fue un gran activista, y yo me consta que estuvo muy cerca de la campaña con el doctor José Joaquín Puello en las candidaturas vicepresidenciales. ¿Cómo no? ¿A qué se debe que usted no dio el paso con el PRM? Yo pensé que el PRM era una reacción de disgustos personales. O sea, no había una propuesta ideológica o política o filosófica diferente. El tema era que Miguel era malo. Y yo soy muy amigo de Miguel Vargas. Cuando él me llamó en ese momento de deserciones, me ofreció que fuera vicepresidente nacional y miembro del presidium del partido, y yo acepté. Yo no creo en el saltimpaquismo político. Aquí hay gente que ha sido funcionario de los tres grandes partidos. Yo siempre he estado. Primero usted y yo fuimos de la línea roja del 14 de junio, a mucha honra. Amén. Y después siempre he hecho vida en el PRD, con don Hipólito, con doña Milagro, con Miguel. Y no he saltado. Yo no digo que Miguel o Luis Abinader tengan cosas nuevas que aportar para una revolución de las políticas públicas. Yo sí creo que Miguel Vargas no es el hombre grosero, ni el hombre individualista, ni el supermillonario que la gente quiere saber. Miguel Vargas Maldonado, mal que bien, ha disciplinado el partido, ha conservado los símbolos, está haciendo una labor táctica que puede ser discutida, endosó un apoyo a un gobierno, pero mantiene a la gente del PRD en sus empleos, porque de cada diputado, de cada síndico y de cada regidor que resulte el 15 de mayo del año que viene, dependen 5 y 6 familias. El PRD no podía aguantar 14 años fuera del gobierno. Entonces, primero el pacto de las corbatas azules, bueno, bien o mal, pero se sentaron. Sería el primer pacto político que se hace en el país. Pero Balaguer y Juan Bosch le levantaron la mano a un desconocido entonces, que era Leonel Fernández. Fue un pacto con el que usted no puede estar o no de acuerdo, pero fue un pacto político donde hay una repartición de cargos. Lamentablemente, la política es hecho, la política es resultado, y lamentablemente la política es el arte de lo posible, de lo posible. Yo estoy con el PRD, me siento cómodo en el PRD, mis amigos están en el PRM, pero esto no es un problema de amistad, esto es un problema de tener posiciones claras, diáfanas y transparentes en el país. Y si el gobierno me llama y me ofrece una posición diferente a la que me ofreció, muy posiblemente yo acepte.
Doctor, y un partido como el PRD, un partido de gobierno, un partido con un porcentaje, puede hacer negociaciones en base de garantizar, como usted me dice, empleístos y garantizar posiciones y no la toma de poder? ¿O será que Miguel no quiso que le contaran los votos realmente en la situación que está ese partido? No solamente eso, Acosta, es que cuando esa negociación se da fue forzada por circunstancias. Ya una gran cantidad de diputados y de regidores y de síndicos estaba vendiéndose al menor postor. Vamos a decirlo así crudamente. Así Si no tomamos esa cirugía de emergencia, nos quedamos fuera y con menos votos. Y nos excluyen. Entonces, no es el momento de alcanzar el poder. Pero habrá PRD en el 2016 y 2017. Depende de algunas cosas que yo vislumbro. Yo no descarto una reorganización PRM-PRD dependiendo de los resultados. Aunque, lógicamente, tanto Miguel como Luis Abinader en su juventud pensarán en el 2020. Pero el movimiento involutivo del PRD hay que detenerlo. Pero hubiera sido más desastroso que nos contaran los votos y que sacáramos un 3, un 4, un 5% en la casilla 1. Pero fíjese que hay un fenómeno extraño, interesante de analizar. La cantidad de gente de otros partidos, que no voy a mencionar, que se está juramentando en el PRD. ¿Por qué? Bueno, ven estabilidad organizativa, ven posibilidades de participar en la administración del Estado y se han sentido defraudados de otras franquicias, reformistas, PRMistas y PLDistas. Entonces nosotros le estamos recibiendo. El grupo que en los pasados 15 días ha recibido más inscripciones nuevas y regresos de exdirigentes es el PRD. Entonces, tenemos que buscar una lupa o un microscopio para saber qué está pasando en la política dominicana. O sea que yo, que soy médico y hago diagnóstico, es un diagnóstico que tenemos que analizar. ¿Y usted cree que el PRD quedará bien posicionado en la votación con todos esos pasos, con toda esa estrategia que usted plantea, cuando vemos que aquí se está polarizando la fuerza? PLD con su aliado y Partido Revolucionario Moderno con lo poco o lo mucho, pero la gente vislumbra, la gente vota por uno o por dos. O sea, la gente va a votar PLD, es las conductas, que la gente vota por los polos. Y Mucha gente vota por el que va a ganar, y eso se dio en el colegio médico ahora como una fiebre. El PRD, que si no se arriesgaba también era peor, tiene varios escenarios. El primero es que la casilla 1 se fortalezca, con lo cual lograría dos cosas. Una, el resurgimiento del PRD como fuerza política, y dos, la posibilidad de participar de una mejor forma en el gobierno de unidad nacional. Pero el otro riesgo es porque el Partido de la Liberación Dominicana, por su sólida organización, ha sido capaz de chuparse, engullir pequeñas agrupaciones, entre ellas el reformismo, que no se ha terminado de reponer. Es posible que una votación baja nos haga mucho daño y será más difícil entonces participar y reponernos. Eso no se puede vislumbrar desde ahora. Las estrategias de campaña vendrán siendo cada vez más finas, pero tampoco podemos vaticinar como que Danilo va de robo. No, realmente hay un frente opositor importante que se está dividiendo en 4 grupos. El grupo del PRM, el grupo de Moreno y los otros grupos. O sea que hay una oposición muy dividida. Eso favorece al gobierno. Pero el PRD tiene votos en todo el país, porque cada autoridad de esa reelecta tiene una franquicia, tiene una vida política hecha y tiene deudores políticos. La política es negocio, ¿eh? La política no es pasión, ni ilusión, ni esperanza. La política es realidad. Dame lo mío, ¿a dónde yo voy a estar? Si César Mella está en ese puesto, ese es mi amigo de Macorís, yo lo llamo. No. Lamentablemente hay una degeneración importante de la actividad política como acto de seriedad, como acto de servicio a la ciudadanía, como acto de pulcritud, porque la política ha sido muy penetrada por la corrupción, lamentablemente. Doctor, usted no se puede decir hablar algo del dengue. Dice la doctora que las cantas muertes, que ella determina que son 78, es producto a la incapacidad, vamos a decirle claro, del manejo que los médicos le han dado en el caso del dengue.
La oposición y la ciudadanía plantea que es que el gobierno no ha podido realmente enfrentar la situación del dengue con prevención, con la medicina de primer nivel, que es la educación, y la segunda, con una política de inversión. ¿Cómo usted evalúa esta enfermedad creciente del dengue que ha llevado cientos y tantos muertos en nuestros países? Esa declaración de la doctora Guzmán, Marcelino, fue imprudente. Incluso yo creo que determinó incrementar la votación de Waldo Suero en un 10 a un 15%. Porque los que ocurren en la recta final de unas elecciones, como la muerte de Peña Gómez, por ejemplo, influyen. En segundo término, se ha politizado el tema del dengue. Realmente el dengue tiene determinantes socioculturales, ambientales, que no son controlables por la acción del médico. El paciente que llega al médico llega con fiebre y posiblemente con dengue. El agua, los mosquitos, la insalubridad, el hacinamiento, la falta de educación ciudadana. Entonces, realmente, la Secretaría ha hecho su esfuerzo. Lo que ella ha querido decir por vía de la OPS es que una cosa es la notificación de una enfermedad y otra cosa es la confirmación de una enfermedad. Todo lo que sea un cuadro febril con plaquetas alteradas dentro de la sangre no significa dengue. Lo que pasa es que el serotipo, es decir, el pequeño elemento que ocasiona que un mosquito lo transmita de una persona a otra, es el más virulento, parece, de lo que ha venido al país. Y entonces tiene gran letalidad. Letalidad quiere decir número de gente que muere afectado por una cosa. Cuando hay pasión, y hay pasión política en esta enfermedad, no se entiende el lenguaje técnico. Yo creo que Tati, como le decimos, ha hecho su esfuerzo. Pero los médicos tenemos que esforzarnos cada vez más por no actuar con indiferencia y falta de previsión frente a un caso. ¿Tiene fiebre? Hágale un hemograma. El hemograma tiene la plaqueta muy baja y está alterado. Vamos a hacerle un screening, vamos a hacerle una total, vamos a observarlo, vamos a hidratarlo. Yo creo que con una atención mucho más profunda quizás pudieron evitarse algunos casos. Pero recuerde que el médico está afectado por el error humano. El médico es humano y a veces se descuida. Pero echarle la culpa de lo que ha pasado a los médicos es echarle leña al fuego. Y por ese camino no vamos a concertar. Doctor, ya concluyendo en breve minuto, no sé cómo usted se quiere dirigir a la población, como el médico o como el político. Finalmente, como el médico. ¿Qué mensaje usted le deja a aquellos amigos que hoy nos están viendo y que nos verán por los medios tecnológicos, por lo cual transmitimos por Facebook, por YouTube, por Twitter, este programa? ¿Qué mensaje final le dejamos? Decirle al pueblo dominicano, como médico y como psiquiatra, que la desesperanza aprendida es un mecanismo en el cual uno cree que ya todo se acabó, que no hay caminos, que no hay esperanza. Señores, luchen, amen la vida, promuevan la paz, hagan ejercicio, coman sano, el que puede comer, y sobre todo ante cualquier dolencia, visite a un centro de atención primaria o visite a un médico. No se automedique, aquí todo el mundo quiere ser médico, y mucho menos no jueguen con la pastilla en los nervios, esa pastilla que hacen dormir. Esos son mensajes sanos de un médico que tiene más de 30 años en la especialidad y que tiene un compromiso con este pueblo. Muchas gracias, Costa. Gracias a ti, amigo César, por estar con nosotros. Amigo, seguiremos con su programa, trazando ruta después de esta importantísima educativa intervención del doctor psiquiatra César Mella.